¿Y si tu vida fuera medida por un cronómetro invisible, que nadie ve pero todos sienten? ¿Y si los hitos que definen el éxito no fueran más que ilusiones colectivas? ¿Y si tu mayor logro todavía estuviera guardado en una página que aún no has escrito? Todo llega a su tiempo para quien sabe esperar. Tolstoy. Pero, ¿realmente sabemos esperar? ¿Realmente podemos? Vivimos presionados por fechas de caducidad invisibles. A los 20, se supone que deberías estar estudiando algo útil. A los 25, construyendo una carrera sólida. A los 30, cosechando frutos, comprando un departamento, formando una familia. Pero, ¿y si no? ¿Y si a los 30 apenas estás comenzando a entender quién eres? La verdad que nadie quiere admitir es que muchos de nosotros cargamos con una ansiedad muda. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que viven con un nudo en la garganta, preguntándose si ya fracasaron para siempre? Puede que no lo digan en voz alta, pero casi todos en algún momento piensan, ¿y si ya fue todo para mí? Este video no trata de fórmulas del éxito, trata de historias que no encajaron en el tiempo estándar, trata de fracasos que se volvieron eternos, trata de ti, que tal vez ahora estás dudando de ti mismo, pero sobre todo, trata de un llamado, el de seguir adelante, incluso cuando todo te dice que es hora de parar. En los próximos minutos recorreremos juntos un camino que atraviesa el fracaso aparente y desemboca en la posibilidad silenciosa de una vida con significado. Prepárate para conocer voces que, ignoradas en vida, resonaron después de la muerte, y quizá, en ese eco, encuentres el valor para seguir escribiendo tu historia, aunque todavía parezca incompleta. Dicen que el tiempo es justo, pero esa es una de las grandes mentiras que aprendimos a repetir. En realidad, el tiempo, o al menos la forma en que nos enseñaron a vivirlo, es una prisión disfrazada de calendario. A los 30, ya deberías haber llegado. ¿Llegado a dónde? Nadie lo sabe con certeza. Solo sabemos que es lejos de donde estás ahora. Existe un cronómetro silencioso que comienza a contar desde el momento en que nacemos. No tiene manecillas, pero sentimos sus tics por dentro. Te miras al espejo a los 30 y la sensación es que vas tarde. No importa lo que hayas hecho. Lo que importa es lo que los demás esperaban que ya hubieras hecho. El problema es que ese reloj social nunca fue diseñado para medir vidas singulares. Es un molde, y los moldes, por definición, ignoran las curvas únicas de la experiencia humana. Cuando intentas encajar en él, o te rompes a ti mismo, o rompes el tiempo, pero nadie te enseña eso. Al contrario, desde pequeños nos dicen lo que debemos hacer y a qué edad, como si la vida fuera una banda transportadora donde cada etapa tiene un momento exacto para suceder. Desvíate de eso, y te conviertes en motivo de miradas raras, de consejos no pedidos, de silencios incómodos en las reuniones familiares. A los 30, si todavía estás intentando, suena a fracaso, como si ya no estuviera permitido equivocarse, empezar de nuevo, cambiar de opinión. ¿Pero quién decidió eso? ¿El mercado? ¿Las redes sociales? ¿La cultura de la productividad que trata a las personas como engranajes? La verdad es que nadie puede vivir bajo ese cronograma sin enfermarse un poco por dentro, y por eso tal vez sientas ese cansancio profundo, esa ansiedad sin nombre, esa sensación de ser un impostor en tu propia vida. Pero déjame contarte algo íntimo. A los 32, escribí un cuento que sentí como el mejor de mi vida. Lo mandé a una editorial pequeña. Fue rechazado con un correo automático, de esos que ni siquiera dicen tu nombre. Esa noche lloré como un niño. No por el cuento en sí, sino por la confirmación silenciosa de que tal vez estaba perdiendo el tiempo. Y aún así, al día siguiente, escribí otra historia. Porque la mayor rebeldía contra el reloj social no es detener el tiempo, es continuar, aunque todo grite que deberías rendirte. Kafka escribió hasta el final, aun sabiendo que nadie lo leía. Dickinson acumuló poemas en el fondo de un cajón. Van Gogh pintaba con hambre. Wegener fue ridiculizado. Todos, de alguna manera, ignoraron el reloj. Y al final, el tiempo se inclinó ante ellos. No necesitas ser famoso mundialmente para haber vencido al tiempo. A veces, vencer al tiempo es simplemente no dejar que él defina quién eres. Es mirar tus 30 y decir, esto aún no se ha terminado, ni siquiera ha comenzado. Imagina morir creyendo que fracasaste. Cerrar los ojos por última vez con la amarga certeza de que nadie te escuchó, de que todo aquello que creaste era, al final, inútil. Y ahora imagina descubrir, años o siglos después, que tus palabras, tus colores, tus ideas cambiaron el mundo. Kafka trabajaba en seguros.
El tedio burocrático que lo consumía cada día era solo el telón de fondo de un drama mayor. Dudaba de sí mismo todo el tiempo. Pensaba que su escritura era excesiva, fría, sin valor. No buscaba lectores. Pedía que quemaran sus manuscritos. Pero Max Brod, su amigo, ignoró esa petición. Y gracias a esa desobediencia, el mundo ganó la metamorfosis, el proceso. Carta al padre. Kafka nunca lo supo. Murió creyendo que había fallado. Van Gogh pintaba mientras el hambre le mordía el estómago. Abandonado por la crítica, despreciado por compradores, veía sus cuadros acumular polvo. La belleza que él veía en el mundo parecía no reflejarse en las personas. Llegó a cortarse parte de su propia oreja. El dolor de no ser comprendido se convirtió en desesperación. Hoy, sus obras están en los museos más importantes del planeta. Se reproducen en camisetas, bolsas, celulares, tatuajes. Pero Van Gogh nunca vendió una sola obra en vida que valiera lo que su arte merecía. Murió creyendo que nadie lo veía. Emily Dickinson vivió aislada. Escribió casi 2000 poemas en silencio, lejos de los salones literarios, de las revistas de la época. Envió algunas obras a amigos. Algunas sí se publicaron, pero modificadas, adulteradas, ya no eran suyas. Dickinson no era aceptada, ni como mujer, ni como poeta. Solo después de su muerte, su hermana encontró los cuadernos y los mostró al mundo. Hoy, es considerada una de las voces poéticas más importantes de la historia estadounidense. Y Alfred Wegener tuvo la osadía de sugerir que los continentes se movían. Fue ridiculizado, expulsado de la comunidad científica. Se organizaron conferencias para burlarse de él. Lo llamaron el meteorólogo loco. Décadas después de su muerte, su teoría de la deriva continental fue comprobada. Hoy se enseña en las escuelas, base de la geología moderna. Wegener fue motivo de burla, hasta convertirse en genio. Esas historias no solo son inspiradoras, son profundamente trágicas, porque nos obligan a enfrentar la realidad de que el talento y el reconocimiento no siempre van de la mano, no siempre, no en el momento adecuado. Esas personas vivieron con el dolor de sentirse invisibles, y quizá lo más cruel, con la sensación constante de que eran malas, inadecuadas, inútiles. Pero fíjate, el problema no era la calidad de lo que creaban, era la época en la que vivían, o mejor dicho, era una época que no supo reconocerlos. Y aquí está el punto más inquietante. Si ni siquiera ellos sabían el valor de lo que hacían, ¿cómo puedes estar tan seguro de que lo que tú haces vale tan poco como imaginas? Tal vez tu fracaso no sea más que un éxito pospuesto, o un éxito que nunca se parecerá a lo que tú imaginabas, pero que, aún así, tocará a alguien, en algún lugar, en algún momento. Kafka escribía para sobrevivir a su propia mente. Van Gogh pintaba para mantenerse humano. Dickinson escribía versos como quien respira. Wegener insistía en entender el mundo. No lo hacían por reconocimiento, lo hacían porque no tenían otra opción. ¿Y tú? ¿Estás creando porque quieres ser visto? ¿O porque no puedes dejar de crear, incluso cuando nadie te está mirando? Quizá el mayor fracaso sea rendirse por miedo a no ser reconocido, porque el tiempo es un lector perezoso. A veces, solo entiende después de que la última página ya fue escrita. Existe un momento, y si alguna vez has creado algo, lo sabes, en el que la soledad pesa como plomo. Terminas un texto, una canción, una pintura, y el mundo sigue indiferente. Nadie comenta, nadie lo ve. Parece que tu creación se escurrió por un drenaje invisible. Y entonces llega la pregunta, ¿vale la pena seguir? Persistir sin audiencia es como gritar en un cuarto cerrado. Escuchas el eco, pero no hay respuesta. Ahí es donde muchos se detienen, porque crear en el vacío requiere una fe extraña, no religiosa, sino visceral. Fe en que lo que sientes tiene valor, aunque nadie más lo diga. Tal vez la parte más cruel del arte y de la vida no sea el error, sino el silencio que llega después del intento. Pero es en ese silencio donde se esconden los espíritus más resistentes, no los más talentosos, no los más geniales, sino los más obstinados. Kafka, Dickinson, Van Gogh, ellos sabían lo que era ese vacío. Kafka pedía que quemaran sus textos. Dickinson guardaba sus poemas en cajones. Van Gogh casi no vendía nada, y aún así, continuaban. ¿Por qué? Porque había algo más grande que la expectativa del éxito. Había una necesidad: escribir, pintar, componer. Para esas almas no era una elección, era una urgencia, como respirar, como sangrar. Es fácil crear cuando hay aplausos. Lo difícil es crear cuando lo único que se escucha es el zumbido de la propia duda. Y ese zumbido es cruel. Dice, si a nadie le importa,
Quizá es porque eres mediocre. Susurra, detente antes de que empeore. Se burla, estás perdiendo el tiempo. Pero lo que el zumbido no sabe es que la semilla no escucha gritos. Crece en silencio, en la oscuridad, bajo la tierra. Muchos de los que hoy admiramos crearon en la oscuridad. Tú solo conoces la luz que ellos generaron porque no se detuvieron cuando todo era sombra. Crear en el vacío es una forma de resistencia. Resistencia contra el abandono, contra el mercado, contra los algoritmos. Resistencia contra el propio cansancio. Y si tú te detienes ahora, tal vez nadie lo note, pero quizá, dentro de 20 años, alguien encuentre tu obra y se vea reflejado en ella. Tal vez una frase tuya salve a alguien de rendirse, y aunque eso nunca llegue a pasar, aún así, habrá valido la pena, porque cada línea escrita, cada trazo dibujado, cada nota tocada en la oscuridad, es una afirmación de existencia. Es un aquí estoy, grabado en el silencio del mundo. Persistir no es una estrategia, es una forma de vivir, es una elección radical. Creer que, incluso sin audiencia, tu voz merece ser escuchada, aunque sea solo por ti. Ahora, respira profundo, porque en el próximo y último capítulo hablaremos de aquello que más nos asusta y más nos libera. A los 30 dicen, ya es demasiado tarde. A los 40, es ridículo empezar algo nuevo. A los 50, es mejor aceptar lo que fue y lo que no fue. Y después de eso, nos enseñan que es mejor desaparecer en silencio. Pero el tiempo no tiene reloj. Somos nosotros quienes lo vestimos con manecillas y exigencias. Somos nosotros quienes decidimos con una crueldad casi religiosa cuándo es demasiado temprano o demasiado tarde para volver a empezar. Lo que no te dicen es que el tiempo real, ese que importa, es interno. Es el tiempo de las decisiones, de los anhelos, de las pasiones que sobreviven a la lógica. Es el tiempo que no se mide con metas, sino con momentos de presencia. ¿Sabes cuando sientes que algo late dentro de ti, incluso cuando todo a tu alrededor está demasiado en calma? Ese latido es vida, es futuro todavía vivo, es la señal de que, a pesar de todo, aún hay tiempo. Emily Dickinson escribió sus mejores poemas cuando el mundo ya se había rendido con ella. Van Gogh pintó hasta el último día, incluso con el dolor apretando su pecho. Wegener siguió creyendo en su teoría hasta morir congelado en el Ártico. Kafka murió antes de ver reconocida una sola de sus obras. Pero todos ellos tenían algo en común. Continuaron. Y eso es lo que falta decir, con claridad, a todos los que se sienten atrasados. Tu línea del tiempo no tiene que seguir el guión de los demás. Hay un momento cotidiano en que todo parece perdido. Ves tu cuenta bancaria, el trabajo que apenas toleras, los sueños guardados en un cajón, y sientes ese peso. Ya debería estar en otro lugar. Pero, ¿quién te dijo eso? No estás fuera de tiempo. Estás exactamente en el tiempo que necesitas para encontrar lo que es tuyo. El tiempo de la maduración, de la alquimia silenciosa que transforma la duda en claridad. La verdad más liberadora es esta: no estás atrasado, estás vivo. Y mientras estés vivo, aún hay tiempo. Aunque tu gran creación llegue a los 50, aunque descubras tu verdadera pasión hasta los 60, aunque tu obra solo sea comprendida después de que te vayas, aún hay tiempo para escribir, para pintar, para amar, para cambiar, para equivocarse, para intentar de nuevo. El tiempo es un jardín, no cobra con relojes, cobra con cultivo. No necesitas florecer al mismo tiempo que los demás. Las flores que brotan en otoño no son menos hermosas, solo son más silenciosas. Y tal vez, solo tal vez, lo que estás viviendo ahora sea apenas el prólogo de una historia que aún no ha comenzado. Kafka escribió, a partir de cierto punto, no hay retorno. Ese es el punto que debe alcanzarse. Estás cerca de ese punto ahora, y cuando lo cruces, descubrirás que el tiempo que parecía perdido era solo el tiempo de espera. Vivimos inmersos en una cultura que idolatra el ahora, lo inmediato, el éxito relámpago. Y esa prisa colectiva crea en nosotros una ilusión cruel, la de que nos estamos quedando atrás, como si existiera una sola línea de tiempo válida y cualquier desvío significara fracaso. Pero la verdad profunda que esos grandes fracasados inmortales nos revelan es otra. La vida no es una carrera con línea de meta. Es un campo de posibilidades que se abre y se cierra según el valor de seguir caminando, incluso sin saber a dónde lleva el camino. Kafka, Van Gogh, Dickinson, Wegener, cada uno a su manera, escuchó la misma voz que tal vez hoy susurre dentro de ti.
no eres lo suficientemente bueno, estás desperdiciando tu vida, ya se te pasó el tiempo. Y aún así, continuaron, no porque supieran que serían reconocidos, no lo sabían, sino porque había algo dentro de ellos que no podía ser silenciado. Esa es la lección que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. No necesitas saber si va a salir bien, solo necesitas saber que no quieres vivir negando lo que late dentro de ti. No se trata de escribir la próxima gran novela, no se trata de pintar la siguiente obra maestra, se trata de no abandonarte a ti mismo, se trata de permitirte seguir intentando, incluso cuando todo parece inútil. El tiempo no es tu enemigo, puede ser un aliado silencioso. Si dejas de tratarlo como un verdugo, aún hay tiempo. Para equivocarte, volver a empezar, cambiar de opinión, para rescatar aquella pasión antigua, para terminar lo que comenzaste hace años, para comenzar algo completamente nuevo. Y quizá, solo quizá, eso que tú crees que es el final, sea solo una pausa antes del renacimiento, una estación antes de la primavera. Lo que haces con tu tiempo, incluso cuando el mundo no está mirando, es lo que determina quién eres realmente. Y si aún queda un soplo de voluntad dentro de ti, entonces sí, aún hay tiempo. Quería compartir algo contigo. Hace algunos años, en una madrugada cualquiera, me senté frente a una página en blanco, sintiéndome exactamente como los personajes de esas historias, fallido, perdido, irrelevante. Era uno de esos momentos en los que la vida pesa, y el silencio de la madrugada parece amplificar todas las dudas que intentamos esconder durante el día. Pensé en rendirme, de todo, de la escritura, de los proyectos, de mí mismo. Pero por alguna razón, quizá un último rastro de fe, escribí. No era un texto bonito, ni importante, pero era mío. Era un intento frágil de mantenerme en pie. Hoy, al mirar hacia atrás, veo que esa página torpe me salvó, no porque haya cambiado mi vida o se haya publicado, sino porque, en ese instante, fue mi manera de decirle al universo, todavía no he terminado. Ahora quiero ofrecerte algo que no es para cualquiera, pero sí es para ti, que has llegado hasta aquí en busca de respuestas más profundas sobre quién eres y hacia dónde va tu vida. Creé algo que va más allá de un libro. Construí un mapa para el alma, un manual que une ciencia, filosofía y pensamiento crítico para ayudarte a romper patrones mentales, cuestionar tu identidad y reconstruirte desde la raíz. Este no es un ebook de frases bonitas. Es una guía para quienes ya no soportan vivir en piloto automático. Si sientes que algo dentro de ti clama por un cambio, por evolución, por claridad, entonces este es tu momento. Haz clic en el comentario fijado y accede ahora al manual de la autotransformación. No lo leas por curiosidad, léelo porque tu vida depende de ello. Y si decides iniciar este camino, no serás la misma persona al final del trayecto. Si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias por confiar en mí, por compartir este tiempo conmigo, por escuchar hasta el final. Eso, en sí mismo, ya es un acto de resistencia contra la prisa, contra el ruido, contra todo lo que nos distrae de lo esencial. Espero, de corazón, que este video haya tocado algo dentro de ti y que, incluso en medio de las incertidumbres, sigas adelante, con valentía, con gentileza y sobre todo con amor por eso que aún vive dentro de ti, aunque sea en silencio. Gracias por estar aquí. Si llegaste hasta aquí, quizá este no sea solo otro video visto por casualidad. Tal vez estés, como tantos de nosotros, cargando preguntas que no encajan en respuestas fáciles. Y solo el hecho de haberte quedado hasta el final ya dice mucho sobre tu valentía. Valentía para sentir, para pensar, para seguir, incluso cuando todo parece venirse abajo. Así que, si este video tocó algo que tenías guardado dentro, escribe aquí en los comentarios. Puede ser un desahogo, una historia, o simplemente un sigo aquí. A veces, esas palabras simples salvan más que 1000 consejos. Dale like al video, no solo por el algoritmo, aunque sí lo necesita, sino porque cada me gusta es como una pequeña vela encendida, y mientras más luces encendamos juntos, a más personas podremos llegar. Suscríbete al canal, pero no como quien solo marca asistencia. Suscríbete como quien encuentra un refugio. Este espacio es para gente que siente demasiado, piensa demasiado y, a veces, duda demasiado de sí misma. Aquí, cada video es una invitación a la profundidad, al silencio, a la resistencia. Y esos 2 videos que están apareciendo ahora en la pantalla no están ahí por accidente. Uno de ellos quizá hable de una parte tuya que todavía no te has atrevido a mirar de frente. El otro
puede encender una chispa que ni siquiera sabías que necesitabas. Pero cuidado, después de verlos, puede que ya no seas la misma persona. Al final, a veces, todo lo que necesitamos es un último empujón, o alguien que nos diga, aunque sea desde lejos, tú aún puedes, aún tienes tiempo, nos vemos allá.